Universidad Nacional Abierta de Distancia, Biología Molecular. Biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Se dividen en 4 grandes grupos: carbohidratos o glúcidos, aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos. Carbohidratos. Los carbohidratos también son conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos. Son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Según su estructura química, los carbohidratos se dividen en simples y complejos. Los carbohidratos simples incluyen el azúcar que se encuentra naturalmente en algunos alimentos como frutas, vegetales, la leche y los lácteos. Los carbohidratos complejos incluyen panes con granos enteros y cereales, vegetales con almidón y legumbres. De acuerdo a la cantidad de moléculas que intervienen en su formación, nos encontramos con diferentes tipos de carbohidratos. Los monosacáridos, una sola molécula; los disacáridos, 2 moléculas; los oligosacáridos, de 3 a 9 moléculas; y los polisacáridos, cadenas ramificadas de más de 10 moléculas. Como podemos visualizar en la tabla, hay una clasificación de los carbohidratos. Los monosacáridos, es decir, una sola molécula, está la glucosa, fructosa y galactosa. Los disacáridos, sacarosa, lactosa y maltosa. Oligosacáridos, maltodextrina, fructooligosacáridos. Y los polisacáridos, que dice cadenas ramificadas de más de 10 moléculas, están con almidón y sin almidón. Con almidón está la amilosa y la amilopectina, y sin almidón la celulosa, pectinas, hidrocoloides. Los carbohidratos son elaborados por los tejidos de tipo vegetal durante el proceso de fotosíntesis. La digestión de los glúcidos o carbohidratos se efectúa por acción de unas enzimas llamadas amilasas. Estas se encuentran en la saliva y en las secreciones del páncreas. Su función es fragmentar las moléculas en porciones más pequeñas para facilitar su absorción, que ocurre a nivel del intestino delgado. Una vez que pasan a la circulación, los carbohidratos elevan el nivel de glucosa en la sangre, lo cual estimula la producción de una hormona llamada insulina, que tiene como función activar los mecanismos necesarios para disminuir este valor. Para lograr esto, la glucosa debe ser empleada para producir energía principalmente a nivel del músculo o el cerebro. El restante es almacenado en el hígado en forma de glucógeno. Si aún hay excedente de azúcares, estos son convertidos en grasa y pasan a formar parte del tejido adiposo, lo cual explica por qué el exceso en la ingesta de calorías en la dieta es capaz de producir sobrepeso y obesidad. El transporte de la glucosa a través de la membrana celular se lleva a cabo por 2 familias de proteínas de membrana, transportadoras de glucosa acoplados a sodio, y las proteínas facilitadoras del transporte de glucosa. Los transportadores de la glucosa de sodio y las transportadoras facilitadoras de transporte de glucosa participan en el control hormonal del metabolismo al ser mediadores de la entrada, utilización y almacenamiento de la glucosa. Funciones de los carbohidratos. Los carbohidratos cumplen diferentes funciones, entre ellas el aporte energético, el ahorro de proteínas y la regulación del metabolismo de las grasas y la estructura. Aminoácidos. Aminoácidos son moléculas orgánicas que se caracterizan por tener un grupo carboxilo, un grupo amino, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral o grupo R, que varía en estructura o carga eléctrica, todos ellos unidos a un átomo de carbono central llamado alfa. Como podemos ver en el dibujo, el átomo de carbono central llamado alfa sería esta C, que está en negro. El grupo amino es todo este que está en verde, el ácido carboxílico, este que está en rojo, y el hidrógeno sería este que está acá arribita en la parte superior en negro. Y por último, la cadena lateral o grupo R sería este que está en azul. Clasificación de los aminoácidos.
Se clasifican en tres grupos: aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y aminoácidos condicionales. Los aminoácidos esenciales no los puede producir el cuerpo. En consecuencia, deben provenir de los alimentos. Los 9 aminoácidos esenciales son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, trionina, triptófano y valina. Los aminoácidos no esenciales, no esencial significa que nuestro cuerpo produce un aminoácido aun cuando no lo obtengamos de los alimentos que consumimos. Los aminoácidos no esenciales incluyen alanina, asparagina, ácido aspartico y ácido glutámico. Los aminoácidos condicionales por lo regular no son esenciales, excepto en momentos de enfermedad y estrés. Los aminoácidos condicionales incluyen arginina, cisteína, glutamina, tirosina, glicina, ornitina, prolina y serina. Usted no necesita ingerir aminoácidos esenciales y no esenciales en cada comida, pero es importante lograr un equilibrio de ellos durante todo el día. Una dieta basada en un solo producto no será adecuada, pero ya no nos preocupamos por empajar proteínas en una sola comida. En lugar de esto, ponemos atención en qué tan adecuada es la dieta en general durante todo el día. Funciones de los aminoácidos. Los aminoácidos son la base de todo proceso vital, ya que son absolutamente necesarios en todos los procesos metabólicos. Sus funciones más importantes son el transporte óptimo de nutrientes y la optimización del almacenamiento de todos los nutrientes, es decir, agua, grasas, carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas. Los aminoácidos confieren a la célula no solo su estructura, sino que también son responsables del transporte y el almacenamiento de toda clase de nutrientes de vital importancia. Los aminoácidos influyen en las funciones de órganos, glándulas, tendones o arterias. Son esenciales en la curación de heridas y reparación de tejidos, especialmente músculos, huesos, piel y cabello, así como en la eliminación de los impactos negativos que se asocian a trastornos metabólicos de todo tipo. Los aminoácidos ingresan a la célula a través del transporte pasivo, el cual es el mecanismo por el cual las partículas tienden a moverse a través de la membrana celular desde la región en donde se encuentran más concentrados hacia otro de menos concentración. En el transporte pasivo se dan dos tipos, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión que utilizan los aminoácidos es la difusión facilitada, donde ellos atraviesan la membrana con la ayuda de proteínas de transporte que forman canales. Aquí podemos observar en el dibujo cómo algunas biomoléculas como los carbohidratos, las proteínas y los fosfolípidos están en la membrana celular. Podemos ver el exterior celular y el interior celular. Lípidos. Lípidos es un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, pero también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura son moléculas hidrófobas, que quiere decir insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los lípidos predominan en los alimentos de origen animal, aunque también se encuentran en grandes cantidades en algunos alimentos de origen vegetal, como los aceites de coco, palma y palmiste, también llamados aceites tropicales. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos insaponificables son los que en su composición poseen ácidos grasos que se pueden separar sometiéndolos a una reacción de saponificación. Se dividen en simples y complejos. Simples son los que están integrados solamente con carbono, hidrógeno y oxígeno, y los complejos
Son lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra molécula como un glúcido. Y los lípidos insaponificables no pueden separarse los ácidos grasos de su molécula por saponificación. Entre ellos están los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Funciones de los lípidos. Función de reserva energética. Función estructural. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Función transportadora. Función biocatalizadora y función térmica. La función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 caloría por gramo. 2. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. La función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los equinosacarídeos poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune. Estos eicosanoides son las mismas prostaglandinas. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. La función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Y la función térmica. En este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Transporte de los lípidos. Emulsificación, digestión e incorporación a las micelas. La digestión de los lípidos se lleva a cabo a nivel del intestino delgado, gracias a la presencia de las enzimas lipolíticas del páncreas. La lipasa pancreática es la más importante, desdobla los triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos. También parece existir una lipasa gástrica, capaz de digerir triglicéridos de cadena corta, pero su actividad es muy reducida. La fosfolipasa disocia las lecitinas en lisolecitinas y ácidos grasos. La colesterol éster hidrolasa hidroliza el colesterol esterificado, originando ácidos grasos y colesterol libre. Al mismo tiempo, la lipasa se absorbe también manteniéndose anclada a los ácidos biliares gracias a una proteína, la colipasa pancreática. Entonces se produce la hidrólisis de los triglicéridos, con formación de monoglicéridos y ácidos grasos que se incorporan a las micelas, ya que los productos de la hidrólisis de los lípidos son compuestos insolubles en el medio acuoso intestinal. Al enterocito o célula epitelial intestinal. Una vez producida la incorporación a las micelas mixtas, los productos de la digestión de los lípidos pueden ya ponerse en contacto con las microvellosidades y absorberse a través de la membrana celular por difusión. Para penetrar en el interior de los enterocitos, las moléculas lipídicas difunden primero la zona de líquido que rodea a estos y luego penetran a través de la membrana epitelial. Las micelas difunden entonces en sentido retrógrado y vuelven a absorber nuevos lípidos, que son transportados hacia las células de las vellosidades. La absorción intestinal de los lípidos es un proceso muy eficaz. Más del 95% de los mismos se recuperan fundamentalmente a nivel duodenal y solo una pequeña cantidad se pierde cada día a través de las heces.
Metabolismo celular y formación de kilomicrones. Una vez en el interior de las células intestinales, los productos de la digestión de los lípidos se unen a una proteína transportadora de bajo peso molecular, la cual los lleva hasta el retículo endoplásmico liso. En este tiene lugar la resíntesis de triglicéridos, la de lecitinas y la de colesterol esterificado. Los diferentes lípidos se agrupan posteriormente y se rodean de una cubierta de beta-lipoproteínas formadas en el aparato de Golgi, dando lugar a la aparición de los kilomicrones. Su composición aproximada sería 87% de triglicéridos, 9% de fosfolípidos y colesterol libre, 3% colesterol esterificado y 1% de vitaminas liposolubles y proteínas. Recogida del sistema linfático. Estos kilomicrones abandonan la célula por exocitosis a través de la membrana lateral y se dirigen a los quilíferos o lactóforos centrales de las vellosidades y al interior del sistema linfático. Los kilomicrones presentan un tamaño lo bastante grande, como para dar a la linfa e incluso al plasma circulante un aspecto lechoso después de una comida rica en lípidos. Una excepción al mecanismo descrito son los ácidos grasos de cadena corta y media que abandonan las células sin esterificación y sin incorporarse a los kilomicrones, pasando por simple difusión a los capilares sanguíneos. Los triglicéridos de cadena media, a diferencia de los de cadena larga y corta, penetran en la célula de forma directa sin disociación previa por medio de la lipasa. Un 30% de los triglicéridos de cadena media pueden ser absorbidos sin hidrólisis previa. Los que son hidrolizados lo hacen por las lipasas pancreáticas, formando rápidamente micelas. Una vez en el interior de la célula, no se reesterifican, sino que pasan enseguida a la circulación venosa portal. Transporte de los lípidos en la sangre. A través de la linfa se incorporan a sangre en las células endoteliales por medio de la lipoproteinlipasa. Se hidrolizan los triglicéridos de los kilomicrones, dando ácidos grasos libres y glicerol que serán usados por las células. Los restos del kilomicrón con elevado contenido en colesterol son llevados al hígado, donde son absorbidos por endocitosis. El colesterol y triglicéridos sintetizados en el hepatocito son secretados a sangre unidos a apoproteínas, formando complejos denominados lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, que permiten el transporte de triglicéridos a diferentes órganos. Al perder triglicéridos, las lipoproteínas de muy baja densidad pasan y el excedente de colesterol se reenvía al hígado unido a proteínas formando HDL. Ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos, representados por el ADN y por el ARN, son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Dos tipos de ácidos nucleicos: ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian por el glúcido, es decir, la pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina en el ADN. Adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. En la inmensa mayoría de organismos, el ADN es bicatenario, es decir, dos cadenas unidas formando una doble hélice, mientras que el ARN es monocatenario, una sola cadena, aunque puede presentarse en forma extendida como el ARN mensajero o en forma plegada como el ARN transferente y el ARN ribosomal. En la masa molecular, la del ADN es generalmente mayor que la del ARN. Funciones de los ácidos nucleicos: duplicación del ADN,
expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN mensajero y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN mensajero a proteínas. En las células de los organismos superiores, los ácidos desoxirribonucleicos, es decir, el ADN, se localizan principalmente en los núcleos unidos a proteínas en estructuras denominadas cromosomas. Los ácidos ribonucleicos están localizados en el núcleo y el citoplasma. La mayoría de los ARN del citoplasma se encuentran en los ribosomas. Los ribosomas son partículas esféricas localizadas en la superficie del retículo endoplasmático. Gracias.